en los límites del vasto territorio Epechi, donde las praderas se mezclaban con bosques espinosos y el silencio era tan profundo que parecía parte del paisaje. Vivía un ranchero solitario llamado Mateo. Su cabaña de madera, construida con paciencia y manos cansadas, era su único refugio del viento frío y de las noches interminables del desierto. Mateo llevaba años acostumbrado a la monotonía, cuidando su ganado, reparando cercas y sobreviviendo en un territorio donde la paz era siempre frágil. Para él, la soledad no era una condena, sino una costumbre. Sin embargo, todo cambió una noche en que escuchó un sonido que rompió por completo la calma habitual, un gemido de dolor. Al principio pensó que era un animal herido. Con cautela, tomó su linterna de aceite y su rifle por si acaso. Caminó hacia el bosque cercano, guiado únicamente por el sonido débil que se repetía entre los árboles. A cada paso, el silencio se hacía más tenso, como si la naturaleza contuviera la respiración. Cuando llegó a un pequeño claro, encontró algo que no esperaba: una mujer epechi desplomada sobre el suelo, respirando con dificultad. La luz tenue de la linterna reveló su estado. Estaba herida, con el brazo cubierto de sangre seca y la ropa desgarrada como si hubiera huido de un ataque. Sus ojos se abrieron apenas lo suficiente para verlo y, a pesar del dolor evidente, mostró una mezcla de orgullo y desconfianza. Mateo sabía que ayudarla era un riesgo. Los apaches eran protectores feroces de los suyos, y un malentendido podría costarle la vida. Pero dejarla morir allí, eso no era algo que su conciencia pudiera permitir tranquila. «No voy a hacerte daño», susurró él, aunque no sabía si ella lo entendería. La mujer intentó levantarse, pero el dolor era demasiado. Mateo tomó una decisión rápida, la cargó en sus brazos y la llevó hasta su cabaña. Cada paso se sentía como un desafío al destino. Si la tribu la estaba buscando y lo encontraban con ella, podrían pensar que él era el responsable de sus heridas. Aún así, siguió adelante. Dentro de la cabaña, colocó a la mujer sobre su cama y comenzó a limpiar sus heridas. La mujer apretaba los dientes para no gritar. Había una firmeza impresionante en ella, como si estuviera acostumbrada a sufrir en silencio. Mateo aplicó agua caliente, hierbas y vendajes. Durante todo el proceso, ella lo observaba con ojos penetrantes, como si quisiera descifrar sus verdaderas intenciones. Al terminar, él habló con suavidad, intentando transmitir calma. «Estarás a salvo aquí. Solo necesitas descansar». La mujer no respondió con palabras, pero su mirada cambió ligeramente, mostrando un brillo de alivio. Después de beber un poco de agua, cayó en un sueño profundo. Vencida por el cansancio, Mateo se sentó junto al fuego, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Qué le había pasado? Su instinto le decía que no era una mujer cualquiera. Había algo en su porte, en su fuerza silenciosa, que sugería que era importante dentro de su gente. Pero sin respuestas, solo podía esperar a que despertara. Ya avanzada la noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Mateo escuchó algo inquietante: tambores lejanos, ritmos lentos, repetitivos, como un llamado tribal. Se levantó de inmediato, fue hacia la puerta y observó el bosque. Aunque no veía movimiento, la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa. Sombras pasajeras entre los árboles parecían moverse con sigilo, aunque nunca lo suficiente como para distinguir figuras. «Dios mío», murmuró, preguntándose qué había provocado todo aquello. Regresó a la cabaña y revisó a la mujer epechi. Ella seguía durmiendo, ajena al peligro que probablemente la perseguía. Antes de quedar inconsciente, había dicho algo que no entendió del todo. En su lengua nativa, con voz débil, había pronunciado palabras que Mateo interpretó como una especie de agradecimiento mezclado con advertencia. Lo que sí logró comprender claramente fue una frase que, aunque simple, se le quedó grabada en la mente: la vida devuelve los actos justos. La frase resonaba como un eco en su cabeza. ¿Era una promesa? ¿Un presagio? ¿O simplemente parte de la sabiduría ancestral de su cultura? El ranchero intentó descansar, pero su mente estaba inquieta. Las sombras, los tambores, la mujer herida. Todo parecía indicar que estaba a punto de verse envuelto en algo mucho más grande que él. Y, aún así, no se arrepentía de haberla ayudado. Mateo siempre había vivido según un código de honor simple: si alguien necesitaba ayuda, él la daba, sin pedir nada a cambio. Nunca esperó que un acto así pudiera cambiar su destino. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a iluminar la cabaña, la mujer abrió los ojos. Esta vez, en su mirada, había menos desconfianza y más claridad. Quiso incorporarse, pero Mateo la detuvo con un gesto amable. «No te apresures. Aún te estás recuperando». Ella lo observó largo rato antes de hablar en un español torpe, pero entendible. «Tú me salvaste». Mateo asintió. Era lo correcto. La mujer lo miró con una intensidad casi espiritual, como si analizara algo en él que ni él mismo conocía. Luego, con voz suave pero firme, dijo: «Entonces, la vida te devolverá ese acto». Él no podía imaginar hasta qué punto tenía razón. El amanecer llegó con un silencio extraño, un silencio tan denso que ni el canto de los pájaros parecía atreverse a romperlo. Mateo abrió la puerta de su cabaña y sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Algo no estaba bien. El viento era suave, pero el ambiente se sentía cargado, como si la tierra misma estuviera esperando un acontecimiento inevitable. Cuando dio un paso afuera, lo entendió de inmediato. A unos 30 metros de su cabaña, entre los árboles, se levantaban varias figuras inmóviles. Guerreros apaches. Sus rostros pintados, sus cuerpos tensos, sus arcos apuntando hacia el suelo, pero listos para levantarse ante cualquier movimiento sospechoso. Sus caballos respiraban con fuerza, levantando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la mañana. El corazón de Mateo dio un vuelco. Su primer pensamiento fue que lo acusarían de haber secuestrado o lastimado a la mujer que descansaba en su cama. Sabía que, para muchas tribus, la desconfianza hacia los colonos era profunda y a veces mortal. Tragó saliva, respiró hondo y levantó ambas manos con calma. No quiero problemas, dijo en voz alta, esperando que alguno entendiera español. Un hombre de porte imponente avanzó desde entre los guerreros. Era el jefe del grupo, alto, con un manto de piel sobre los hombros y una mirada que transmitía autoridad sin necesidad de palabras. A unos pasos detrás de él, otros 2 hombres sostenían lanzas decoradas con plumas rojas. Pero lo que más impactó a Mateo fue ver, entre ellos, a la mujer que había salvado. Ya no estaba débil ni desorientada. Aunque aún llevaba el brazo vendado, se mantenía erguida y caminaba con una dignidad impresionante. Cuando se acercó a él, sus ojos reflejaron un reconocimiento distinto al de la noche anterior. Había respeto, gratitud y algo más. Ella levantó la mano para indicar a los guerreros que bajaran sus armas. Lo hicieron al instante. Ellos son mi gente, dijo ella con voz clara. Vinieron porque me perdí. Me buscaban. Mateo soltó un suspiro de alivio, aunque la tensión en su pecho no desapareció del todo. El jefe Pechi dio un paso al frente y lo observó en silencio. No parecía hostil, pero su presencia era tan firme que imponía respeto sin esfuerzo. La mujer habló nuevamente, esta vez dirigiéndose a su líder en su lengua nativa. Las palabras fluían rápidas, intensas, cargadas de emoción. Mateo no entendía lo que decía, pero por la forma en que el jefe la miraba, sabía que hablaba de él. Del momento en que la encontró, de cómo la llevó a salvo, de cómo curó sus heridas, sin pedir nada a cambio. Cuando terminó, el jefe volvió su mirada hacia Mateo. Mi hija, dijo él, sorprendiéndolo, te debe la vida. Mateo tardó unos segundos en comprender que el jefe estaba hablando en un español rudimentario. Mi hija. La mujer herida no era solo una miembro más del clan, era la hija del líder. Eso lo explicaba todo, la búsqueda, la tensión, la gravedad de la situación. Yo solo hice lo correcto, respondió Mateo con sinceridad. El jefe asintió lentamente. Hubo un instante de silencio profundo, como si estuviera pesando cada palabra antes de pronunciarlas. En nuestra ley antigua, dijo finalmente, quien salva a una mujer del clan recibe un vínculo y una recompensa sagrada. Mateo sintió un nudo en el estómago. Estaba acostumbrado a vivir solo, sin deber nada a nadie, pero aquellas palabras tenían el peso de siglos de tradición. Miró a la mujer, buscando una señal que lo ayudara a entender mejor. Ella dio un paso al frente. Mi madre murió cuando yo era niña, le explicó. Esta tribu me ha protegido, me ha hallado, y sus tradiciones son parte de mi vida. Nuestro pueblo cree que los actos justos crean lazos profundos, lazos que el destino reconoce. Mateo asentía lentamente, sin comprender del todo a dónde iba la conversación. Pero entonces, la mujer soltó la frase que cambiaría su vida para siempre. Mi hija te dará un hogar, te esperará como esposa. Si lo aceptas. Mateo sintió como si el mundo se detuviera. Pensó que había escuchado mal. La revelación cayó sobre él como un rayo inesperado. No solo había salvado a una mujer importante, sino que según las antiguas costumbres apaches, ahora se esperaba que formara parte de la tribu a través de un matrimonio. ¿Es una obligación?, preguntó, turbado. La mujer negó con la cabeza. No, es una elección. Pero el honor exige que se haga la oferta, y que tú escuches al destino. El jefe agregó, mi nieta es fuerte, leal. Si la aceptas, serás uno de nosotros. Tendrás protección, un lugar en nuestro campamento, un futuro compartido. Pero si no lo aceptas, no habrá rencor. Solo debes hablar con claridad. Las palabras resonaron en la mente de Mateo. Él nunca imaginó que un acto de compasión lo colocaría frente a un momento tan trascendental. No conocía a la joven que ahora le ofrecían, no sabía cómo vivía la tribu, ni qué esperaban realmente de él. Su mundo había sido siempre pequeño, simple, solitario, y ahora se abría ante él un camino completamente inesperado. La mujer lo miró fijamente, como si pudiera ver en su interior. La vida devuelve los actos justos, repitió ella suavemente, y a veces los multiplica. Y en ese instante, Mateo comprendió que el destino que lo esperaba no era una carga, sino una puerta que él debía decidir si cruzar o no. Mateo apenas pudo dormir esa noche. La oferta del clan Pechi seguía repitiéndose una y otra vez en su mente como un tambor lejano. Te ofrece a su hija,
Como esposa, era algo tan inesperado, tan ajeno a su forma de vida, que le costaba creer que estuviera ocurriendo de verdad. Él siempre había sido un hombre simple: su rancho, su ganado, su caballo, sus silencios. Nunca imaginó que una decisión tomada por compasión lo pondría frente a un destino tan profundo y tan lleno de responsabilidad. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuchó el suave crujido de pasos acercándose a su cabaña. Sabía que no eran enemigos. Había algo tranquilo, deliberado, respetuoso en la forma en que los pasos se acercaban. Cuando salió, encontró a la mujer Epechi que había salvado, acompañada por una joven. La joven tenía unos 20 años, quizá menos. Era delgada, de mirada firme y ojos oscuros que parecían capaces de ver más allá de las palabras. No llevaba pinturas de guerra ni adornos llamativos. Su ropa era sencilla, pero cada fibra hablaba de orgullo tribal. Su cabello negro, trenzado con tiras de cuero, caía por su espalda como una cascada nocturna. Su postura era recta, controlada, como si temiera mostrar debilidad o sorpresa. Pero sus ojos tenían algo de curiosidad. Como si ella también intentara entender quién era aquel hombre solitario. La mujer Epechi habló primero. «Esta es mi hija», dijo con una mezcla de solemnidad y afecto. «Se llama Nara». La joven inclinó la cabeza con un gesto respetuoso, pero sin bajar la mirada. Mateo imitó el gesto, sintiéndose de pronto torpe, sin saber si debía hablar, sonreír o permanecer en silencio de ella. «Sabe la tradición», añadió la madre. «Sabe por qué está aquí, pero también sabe que esto no es una obligación». Nara dio un paso adelante. Su voz era suave, pero firme. «Quería verte por mí misma», dijo. «Quería saber si eres un hombre que acepta lo que otros deciden, o alguien que piensa con su propio corazón». La frase tomó a Mateo por sorpresa. Esperaba que la joven estuviera nerviosa, tímida o incluso molesta por la situación. Pero no, Nara tenía carácter. Mucho. Y no parecía ser alguien que aceptara fácilmente un destino impuesto. Mateo respiró hondo antes de responder. «No estoy aquí para decidir rápido», dijo con honestidad. «Solo quiero entender. Todo esto es nuevo para mí». Nara lo observó unos segundos más, como si midiera cada palabra, cada gesto, cada silencio. «A mi madre la salvaste», dijo finalmente. «Eso es honor. Pero casarte conmigo, eso requiere algo más que honor. Requiere intención». Mateo bajó la mirada un instante. No por vergüenza, sino porque nunca había pensado en algo así. La palabra intención resonó en él como una campana. Conocer a alguien, formar un hogar, compartir una vida. Todo eso era algo que él creía haber dejado atrás hacía años. Después de perder a su familia, había cerrado su corazón sin darse cuenta. Pero ahora, frente a esta joven que lo miraba con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, algo comenzó a despertar en su interior. La madre de Nara habló entonces con suavidad. «Mi hija no será una carga para ti», dijo. «Ella es fuerte, valiente, leal, pero debe ser elegida, no entregada como un objeto». Nara sintió. «Si me aceptas, será porque lo deseas, no porque una tradición lo diga». Mateo sintió que sus palabras tenían el peso de una vida entera. No era una niña obedeciendo órdenes, era una mujer defendiendo su dignidad. «Quiero conocerte primero», dijo Mateo finalmente. «Quiero saber quién eres, qué sueñas, qué temes. No puedo tomar una decisión sin eso». Por primera vez, Nara sonrió. No una sonrisa amplia, sino un gesto leve, casi imperceptible, pero lleno de significado. Como si esas palabras hubieran sido exactamente lo que necesitaba escuchar. «Entonces caminemos», lo respondió. «Hablaré contigo hoy, tú hablarás conmigo. Así lo decidiremos juntos». Pasaron horas recorriendo el bosque cercano. Nara caminaba con la agilidad de alguien que había crecido entre árboles, arroyos y senderos invisibles. Le mostró a Mateo plantas que curaban, rastros de animales, historias de su pueblo. Él le habló de su rancho, de su vida solitaria, de lo mucho que valoraba la paz. Poco a poco, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo y se volvió natural. La madre los observaba desde lejos, dando espacio pero manteniendo una presencia protectora. Durante la caminata, Mateo hizo una pregunta que llevaba horas en su mente. «¿Qué piensas tú de esta tradición?» Nara se detuvo. Su rostro se volvió serio. «La respeto», dijo, «pero no deseo que mi vida esté decidida por un acto que no vi. Quiero tener la opción de elegir. Quiero saber si tú eres un hombre con el que podría caminar, no alguien que simplemente cumple un destino ajeno». Aquellas palabras tocaron algo profundo en él. En su vida, nadie había elegido quedarse a su lado desde hacía mucho tiempo. Tal vez por eso la sinceridad de la joven lo impactó tanto. Cuando regresaron a la cabaña, la luz del atardecer teñía el cielo de rojo y dorado. La madre Epechi los miró con atención. «¿Han hablado?», preguntó Nara y Mateo intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. «Sí», respondió la joven. «Y seguiremos hablando mañana». Mateo supo en ese momento que algo había comenzado a cambiar. No era amor todavía, no era compromiso. Era la primera chispa de una conexión posible, una puerta que tal vez él sí estaba dispuesto a abrir, y por primera vez no le asustó.
El cielo amaneció con un tono dorado que parecía presagiar un cambio profundo. Mateo abrió los ojos antes de que el sol tocara la tierra, sintiendo una mezcla de calma y anticipación que hacía tiempo no experimentaba. Habían pasado 2 días desde que conoció a Nahara y, aunque aún no tenía todas las respuestas, una cosa era clara: ya no veía la vida del mismo modo. La joven Epechi no solo lo había sorprendido por su fortaleza y serenidad, sino también por la forma en que hablaba del mundo, como si cada paso, cada decisión y cada mirada tuvieran un propósito más grande. Ese día, el clan Epechi regresó para recibir noticias. El jefe de abuelo de Nahara se presentó con un grupo reducido de guerreros, no con la rigidez de antes, sino con una expresión más abierta, como si el destino ya estuviera inclinándose hacia un nuevo camino. La mujer Epechi, madre de Nahara, se colocó a un lado con dignidad serena. Todos sabían que lo que debía resolverse ese día no era un simple acuerdo, sino un vínculo que marcaría el futuro tanto de Mateo como de la joven. Pero antes de que pudieran hablar, un grito rompió el silencio del bosque. Un guerrero Epechi apareció corriendo desde el este. Con el rostro ensombrecido por la urgencia, los enemigos regresan, advirtió. Están a menos de un valle, y vienen armados. El jefe apretó la mandíbula. Nahara frunció los labios con tensión. El aire, antes tranquilo, se cargó de peligro inmediato. La madre Epechi colocó una mano protectora en el hombro de su hija. Mateo sintió como algo despertaba dentro de él. Un instinto de protección que jamás había sentido con esa fuerza. ¿Cuántos son?, preguntó el jefe. De una docena, quizá más. Buscan venganza. Entonces Mateo lo entendió. Esos mismos enemigos habían atacado a la mujer Epechi días atrás, y ahora venían a terminar lo que habían empezado. El clan estaba en riesgo. Nahara. También, sin pensarlo 2 veces, Mateo corrió hacia su cabaña, tomó su rifle, su cinturón de municiones y su caballo. Cuando salió, Nahara lo miró sorprendida. ¿Qué haces?, preguntó ella. Ayudándolos, respondió él sin dudar. Esto no es solo su lucha. Si decido unirme a tu mundo, debo protegerlo también. Nahara lo observó con una mezcla de emoción y temor. No dijo nada, pero los ojos le brillaban con un respeto que antes no estaba ahí. La madre Epechi colocó una mano sobre su corazón, agradecida sin necesidad de palabras. El jefe lo miró de arriba abajo, evaluando si ese hombre solitario era realmente capaz de enfrentar lo que venía. Y al ver la determinación en sus ojos, asintió. Cabalgaremos juntos, dijo. Hoy se prueba el espíritu de los hombres. El grupo se movió con rapidez. Se internaron en el bosque, dejando atrás la cabaña. El silencio se llenó del sonido de caballos galopando y ramas rompiéndose bajo sus cascos. Nahara montó a su lado, portando un arco con una confianza que revelaba años de entrenamiento. Mateo se sintió extrañamente en paz. Por primera vez desde hacía mucho, no estaba solo. Iba hacia el peligro, pero no como un hombre aislado, sino como parte de algo más grande. Cuando llegaron al borde del valle, los vieron. Un grupo de hombres armados avanzaba con violencia, destruyendo todo a su paso. Había odio en sus gestos, un rencor que buscaba sangre. Los guerreros apaches se ocultaron entre las rocas y árboles, creando un cerco silencioso y preciso. El primer disparo sonó como un trueno. Después, el caos. Flechas volaron desde las sombras. Los enemigos intentaron reaccionar, pero la velocidad y habilidad de los apaches era devastadora. Mateo tomó posición detrás de un tronco caído y comenzó a disparar con precisión. Cada bala protegía a alguien. Cada movimiento suyo tenía un propósito. Un enemigo intentó rodear a Nahara, aprovechando un punto ciego. Mateo lo vio desde lejos. Nahara gritó, corrió hacia ella, disparando justo a tiempo para evitar el ataque. La joven giró, sorprendida, y lo vio detener al enemigo antes de que ella siquiera levantara su arco. Por un instante, el mundo pareció detenerse entre ellos. No fue miedo, fue una comprensión silenciosa. Tras varios minutos de combate intenso, los enemigos retrocedieron, derrotados. Los apaches se reagruparon. El jefe levantó la mano en señal de victoria, y aunque varios estaban heridos, ninguno había caído. El clan había resistido, y Mateo había luchado como uno de ellos. Cuando el polvo terminó de asentarse, Nahara se acercó lentamente. Tenía el arco colgado en la espalda, los ojos brillantes y la respiración agitada. Hoy arriesgaste tu vida por nosotros, dijo ella con voz baja. Por mí, Mateo asintió. No podía hacer otra cosa. Nahara dio un paso más cerca. Entonces, ya sé mi elección. El corazón de Mateo latió con fuerza. La joven extendió la mano y la colocó sobre la suya. No seré tuya por tradición, susurró. Seré tuya porque tú elegiste ser parte de mi mundo. Y yo elijo ser parte del tuyo. La madre de Nahara sonrió, orgullosa. El jefe se acercó y declaró, el destino ha hablado.
No por costumbre, no por ley, sino por valentía y verdad, Mateo sintió algo que hacía años no experimentaba: pertenencia. Una sensación cálida y profunda que no provenía de una obligación, sino de una conexión real. Esa noche, alrededor del fuego del campamento Epecchi, Mateo comprendió que su vida había cambiado para siempre el día que decidió salvar a una mujer herida en el bosque, y que aquel acto, guiado por el corazón, lo había llevado a un destino que jamás habría imaginado: un hogar, una familia y un amor nacido de la lucha y del respeto. Había cruzado la puerta que el destino abrió, y ahora no quería volver atrás.